La ciencia ofrece soluciones para los desafíos de la vida cotidiana y también nos ayuda a responder a los grandes misterios de la humanidad. En otras palabras, es una de las vías más importantes de acceso al conocimiento, el mundo cotidiano. Ese mundo cotidiano contemporáneo ha sido invadido por múltiples y diversas tecnologías en todos los aspectos de nuestra existencia, llegando a convertirse en algo completamente imprescindible. Sin embargo, este imparable proceso científico-tecnológico no está exento de crítica y genera problemas de tipo económico, político, ético y filosófico sobre los que conviene reflexionar. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. El encuentro con este espacio no tiene hora prefijada. Uno de los intereses de la filosofía ha sido el problema del conocimiento humano. Hoy nos toca la segunda sesión de la unidad didáctica, dedicada a la filosofía, la ciencia y la tecnología. Sin más preámbulos, en cuanto escuchemos la sintonía correspondiente, pasamos a adelantar el sumario, también correspondiente, con la primera sesión. Estos son los apartados que recorreremos durante el tiempo de esta clase. El profesor comenzará realizando un acercamiento a la visión aristotélica del quehacer científico. A continuación hablará sobre la investigación científica en la modernidad. El siguiente punto tiene que ver con la investigación contemporánea y la reformulación de los conceptos clásicos. El profesor terminará la sesión reflexionando sobre la técnica y la tecnología. Saludamos al profesor. Un saludo a todos. Sean bienvenidos. Bien, comenzamos. Durante la época clásica y toda la Edad Media, el modo de entender la ciencia estaba ligado a la visión aristotélica del quehacer científico y a su teoría del conocimiento. Veamos algunos aspectos de esta concepción. No existe diferencia entre ciencia y filosofía. Se concibe el saber de manera unitaria y se emplea una metodología común. La única diferencia está en el objeto del conocimiento. La filosofía natural proporciona una explicación del mundo físico y los seres vivos, mientras que la metafísica pretende llegar a la esencia de las cosas y buscar causas últimas como fundamento de todo lo que existe. Hoy no te voy a preguntar qué es la esencia. Me quedó claro en la clase anterior. La esencia de una mesa, por ejemplo, es aquello que hace que una mesa sea una mesa. Que sea verde, que esté arañada o que sea grande no tiene nada que ver con la esencia. La esencia es aquello invariable y permanente que constituye la naturaleza de la mesa. Muy bien, te felicito. La ciencia, para la concepción aristotélica, es un saber demostrativo, por tanto, emplea un método eminentemente deductivo en el que, partiendo de unas premisas, se obtienen de forma lógica y empleando formas válidas de razonamiento, se derivan unas conclusiones. Este esquema metodológico sería común para todo saber, desde la geometría hasta la cosmología. En contraposición, la ciencia moderna otorga un papel predominante a la contrastación de hipótesis mediante la experimentación. No llego a entender completamente cuál es la estructura del método deductivo. Es la típica argumentación, por ejemplo. Todos los que tienen pérdida de memoria, cambios de estado de ánimo y problemas de atención y orientación pueden tener Alzheimer. Si yo voy al médico y tras examinar, si soy el médico, tras examinar al paciente Juan, compruebo que tiene estos síntomas, pues concluyo que puede tener Alzheimer. Esto sería una típica argumentación aristotélica deductiva. Desde la perspectiva aristotélica, la ciencia tiene un sentido finalista o teleológico. Para Aristóteles hay que llegar hasta las causas últimas de lo real. Se pregunta por el por qué y el para qué. Le interesa averiguar el papel que desempeña cada elemento de la naturaleza en el gran sistema del mundo. La ciencia moderna, por el contrario, se pregunta por el qué y por qué, abandonando las preguntas finalistas, o sea, el para qué.
Aclárame qué quiere decir que para Aristóteles hay que llegar hasta las causas últimas de lo real. Al establecer la causa del movimiento, se pueden establecer la causa de un movimiento concreto. Esta no sería la causa última. La causa última se refiere a la causa del movimiento, es decir, los principios que explican todo movimiento. También has dicho que la ciencia moderna se pregunta por el qué y por qué, y no por el para qué. La ciencia moderna se pregunta qué es el movimiento, es decir, le interesa que se defina en qué consiste el movimiento y por qué sucede el movimiento, qué elementos intervienen y siguiendo qué leyes, y mientras que en la ciencia aristotélica le interesa la finalidad que tiene una cosa. Por ejemplo, en el universo aristotélico todo tiende a su lugar propio, cada cosa tiene una finalidad específica, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Finalmente, añadiremos que la visión aristotélica es esencialista. Se preocupaba por las causas primeras de lo real, o los principios universales e inmutables de todo lo que existe. Podemos tener experiencia sensible de las cosas del mundo físico y este es, a su juicio, el punto de partida del conocimiento, pero considera que la verdadera ciencia consiste en llegar a la esencia de las cosas, a los principios universales que determinan el orden de lo real. En otras palabras, para Aristóteles la ciencia no trata de explicar los objetos físicos individuales y concretos, sus propiedades específicas, cuantitativas y mensurables, sino trata de explicar lo que hay de universal en cada cosa particular. La ciencia, tal y como entendemos hoy, tiene su origen en el Renacimiento. Durante este periodo tiene lugar la aparición y constitución de la denominada ciencia moderna. La ciencia moderna se caracteriza básicamente por el interés centrado en el conocimiento de la naturaleza, el recurso a las matemáticas como medio de conocimiento y el uso de un método científico. Esta revolución se inició en el campo de la astronomía, sustituyéndose la imagen geocéntrica del universo por el heliocentrismo y socavándose así los principios básicos de la física aristotélica, la finitud del universo, la división entre sustancia terrestre y sustancia celeste, la interpretación finalista del universo, la uniformidad y circularidad de los movimientos de los astros y la distinción entre movimientos violentos y movimientos naturales. Seguidamente veremos de forma muy esquemática las principales aportaciones científicas y filosóficas de los tres principales artífices de este cambio, que son Copérnico, Kepler y Galileo. Bien, comenzamos con Copérnico, que fue el primer hombre del Renacimiento en proponer un modelo matemático de universo de tipo heliocéntrico, sustituyendo así el viejo modelo de Ptolomeo de Alejandría, aceptado como válido en toda la Edad Media y que se basa en los siguientes supuestos. El modelo ptolemaico se basa en una Tierra inmóvil como centro del universo. Las órbitas de los astros se describen solamente mediante movimientos circulares uniformes. Era capaz de describir, pese a su enorme complejidad, con bastante precisión los cambios celestes. Está abierto a nuevas modificaciones mediante artificios geométricos como ecuantes, epiciclos, etc. Frente a este modelo, Copérnico propone un sistema cosmológico más simple y elegante en el que los planetas describen órbitas regulares y esféricas en torno a un punto fijo del sistema solar. Las principales ventajas de este nuevo sistema cosmológico serían las que vamos a relatar. Permite el paso directo de las observaciones a los parámetros teóricos. Fija un criterio para calcular las distancias y posiciones de los planetas. Permite una matematización del cosmos más simple y rigurosa. Bueno, hablamos ahora de Kepler. Kepler contribuye enormemente a la difusión y consolidación del sistema cosmológico copernicano y lo dota de una poderosa y refinada fundamentación matemática
eliminando así aquellos puntos como por ejemplo la imprecisión de la órbita de Marte, eran puntos que no era capaz de explicar el modelo de Copérnico. Su principal aportación científica son sus tres célebres leyes del movimiento celeste. 1. Los planetas se mueven en elipse con el Sol como uno de sus focos. 2. La línea que une el centro de cada planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. 3. Los cuadrados de los periodos de revolución de dos planetas cualquiera son proporcionales a los cubos de sus distancias medias al Sol. Esta ley establece, como puede verse, una proporcionalidad entre velocidad de traslación y distancia orbital. Bueno, hablamos de Galileo. Galileo es sin duda el astrónomo de la época más interesante desde el punto de vista de la filosofía y el que en mayor medida contribuyó a la matematización del universo. A él se debe la genial aportación física del descubrimiento de la ley de inercia, que desmoronó totalmente la concepción aristotélica del movimiento. La ley de inercia. La ley de inercia... No caigo. ¿Qué dice exactamente la ley de inercia de Galileo? Pues que los objetos se mueven con velocidad constante en línea recta cuando no actúa sobre ello un agente externo. Las principales ideas filosóficas de Galileo se pueden resumir en los siguientes puntos. La investigación natural no consiste en una simple recopilación de los datos sensibles, sino en una ordenación de los mismos por la razón matemática, en la cual están fundadas las relaciones legales de los fenómenos, las leyes. El universo está escrito en lenguaje matemático, venía a decir Galileo. Toda consideración cualitativa queda suprimida de la física y en vez de eso el horizonte está determinado por lo que se mide. Por eso la base de todos los fenómenos será la cantidad, la relación numérica y matemática. Necesito algún tipo de aclaración. No lo entiendo. Para Aristóteles, cada cosa, según su cualidad, tiende a ocupar un lugar determinado en el universo. Por eso el movimiento viene determinado por aspectos cualitativos. Los elementos tierra, agua, aire, fuego tienden a ocupar cada uno un lugar natural que le corresponde. Esta explicación cualitativa del movimiento es sustituida por una descripción matemática que permite predecir mediante parámetros matemáticos. Galileo defiende también que la continuidad del movimiento queda descompuesta en elementos simples y mesurables. Su método consiste en describir matemáticamente el movimiento en lugar de explicarlo, desechando las cualidades que no se pueden representar matemáticamente. Aceptación, no sin reserva, de las doctrinas corpusculares y atomistas, así como la afirmación de la subjetividad de las cualidades sensibles o secundarias frente a la objetividad de las relaciones numéricas y geométricas. Bueno, vamos a hablar ahora de Newton. Esta etapa llega a su culminación con Newton y la publicación de su obra Principios Matemáticos de Filosofía Natural. Esta obra sentaría las bases de lo que se considera ciencia moderna. En ella formuló también sus tres leyes de la dinámica: la ley de la inercia, la ley de la fuerza y la ley de la acción y reacción. A partir de estas leyes estableció la ley de la gravitación universal, con la que pretendía unificar la mecánica terrestre y celeste. Esta ley explica el movimiento de todos los cuerpos, tanto en la superficie de la Tierra como en el espacio. Con ella formuló un modelo mecanicista con un espacio y un tiempo absoluto en el que todos los cuerpos materiales que dotados de masa interaccionan debido a la gravedad y se mueven en el espacio respondiendo a las leyes de la dinámica. Este modelo mecanicista tuvo una importancia considerable en los siglos XVII y al XIX, y a él contribuyeron también aportaciones matemáticas, físicos y filósofos como Laplace o Leibniz. Las principales características del modelo mecanicista son determinismo: todo cambio pasado, presente y futuro se pueden explicar en el universo, incluso describir matemáticamente, conociendo la posición y velocidad de los cuerpos materiales.
Objetividad de las magnitudes. Todas las magnitudes físicas, velocidad, peso, tamaño, momento angular, carga eléctrica, etc., son independientes del observador y poseen un valor preciso en cada objeto y momento temporal. Matematización. Magnitudes físicas deben ser cuantificadas y analizadas matemáticamente. Las matemáticas están en la base de la ciencia y son el único lenguaje válido para describir los procesos naturales. Ausencia de supuestos metafísicos. La ciencia se basa en la formulación matemática de leyes y teorías basadas en hechos empíricos. No necesita para nada de hipótesis filosófica y religiosa de tipo esencialista o espiritual. Rechazo del antropocentrismo. Ser humano y su planeta ya no ocupan un lugar central en el orden natural. Somos seres materiales sometidos a las mismas leyes físicas que cualquier otro objeto del universo. Además, somos insignificantes comparados con la inmensidad del cosmos. A principios del siglo XX surgen dos nuevos paradigmas en la física que obligaron a replantearse la concepción mecanicista de la ciencia. Por un lado, la mecánica cuántica, que estudia las características y el comportamiento de las partículas atómicas y subatómicas, y por otro lado, las teorías de la relatividad, para las que espacio y tiempo ya no son entidades absolutas, sino que varían en cada sistema de referencia y se dilatan debido al influjo de la gravedad. Frente al mecanicismo decimonónico, Max Born propone una interpretación probabilística del movimiento de las partículas en el interior del átomo y poco después Heisenberg formula el principio de incertidumbre, según el cual resulta imposible determinar la posición y el momento de las partículas. Así surge la llamada interpretación de Copenhague de la física cuántica, que estableció la dualidad onda-partícula es un fenómeno cuántico bien comprobado empíricamente, por el cual muchas partículas pueden exhibir comportamientos típicos de onda en unos experimentos, mientras aparecen como partículas compactadas y localizadas en otros experimentos. El principio de incertidumbre. Imposibilidad de medir con precisión las variables microfísicas. El postulado o axioma de la cuántica. Dado que el enfoque de la teoría convencional no es matemáticamente riguroso en varios aspectos y presenta diversos problemas formales, la preocupación teórica por fundamentar de manera matemática, de una manera consistente y matemática, la teoría cuántica de campo ha conducido en las últimas décadas a varios intentos para resolver estos problemas. La dualidad partícula-observador. El observador ya no es neutral. Cualquier intento de observar el comportamiento de las partículas interfiere y modifica las interacciones entre las mismas. Estas nuevas teorías han conducido a un enorme desarrollo de la física que continúa en la actualidad y cuya meta última es la formulación de una teoría unificada que reconcilie la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica. Supongo que todo esto habrá traído como consecuencia una nueva concepción de la filosofía de la ciencia. Efectivamente, según la nueva concepción de la filosofía de la ciencia, se abandona la idea de objetivismo. Ya no es posible ofrecer una descripción aséptica y matemáticamente precisa de la naturaleza. Se diluye la tajante barrera divisoria entre ciencia y filosofía al comprenderse que la propia ciencia genera preguntas que rebasan el ámbito de la investigación y solo puede responderse desde la filosofía. Se aborda un enfoque más interdisciplinar. A menudo la ciencia debe dar respuesta a problemas de creciente complejidad que reclaman la colaboración de diferentes disciplinas, a veces de procedencias muy distintas. Bien, pues me parece que ha llegado el turno para las reflexiones filosóficas en torno a la técnica y a la tecnología. La filosofía de la tecnología es una rama de la filosofía dedicada al estudio de la naturaleza de la tecnología y los efectos sociales que provoca su utilización y elaboración para así
poder ver lo negativo y positivo pues de ella. Podemos definir técnicas como la capacidad para modificar el entorno en beneficio propio, que se concreta en empleo de procesos eficaces y en la posibilidad de idear, construir y utilizar herramientas eficaces para la solución de problemas. La diferencia fundamental de las tecnologías respecto a la técnica es la aplicación de las teorías y los avances científicos. El mundo cotidiano contemporáneo ha sido invadido por múltiples y diversas tecnologías en todos los aspectos de nuestra existencia, llegando a convertirse en algo completamente imprescindible. Sin embargo, este imparable proceso científico-tecnológico no está exento de crítica y genera problemas de tipo económico, político, ético y filosófico sobre los que conviene reflexionar. La deshumanización y alienación. La introducción y utilización de maquinaria no siempre supone una humanización del trabajo. En ocasiones su empleo provoca que el trabajo de las personas resulte tan repetitivo y automático que se vuelve similar al funcionamiento de una máquina. Entonces pierde su dimensión humana y hablamos de deshumanización o mecanización del trabajo. El fraude del tiempo libre. Para algunos pensadores el tiempo libre supone un fraude porque aunque consideremos que se trata de un tiempo libre de trabajo, en realidad forma parte del ciclo productivo. Para mantener la eficacia y el rendimiento, la producción debe combinarse con momentos de descanso. Un trabajador relajado y descansado trabaja más y mejor. Cuando las personas no trabajan, se convierten en consumidores de la industria del ocio. Los problemas medioambientales. Los desastres relacionados con el medio ambiente son muchos y a nadie se le escapa pues la conexión con la industrialización y la tecnificación de la cultura. Ciencia y técnica han ido unidas a un ideal productivista que tiene como único criterio el desarrollo y el éxito económico. Esto ha provocado que no se valoren en su justa medida algunas de sus consecuencias: el agotamiento de los recursos naturales, la desprotección de las especies y la alteración de los ecosistemas, etcétera, etcétera. Los problemas bioéticos. Los descubrimientos y adelantos tecnológicos han propiciado enormes beneficios en este terreno. Sin embargo, este tipo de progreso tiene una cara menos favorable que plantea serios dilemas morales. Entre ellos destaca la legitimidad de la experimentación con animales y seres y las repercusiones en los avances de ingeniería genética. La ciencia es poder. Sí, es poder y muchas veces se utiliza ese poder para fines reprobables como la carrera armamentística y la construcción de armas de destrucción masiva. La ciencia es cara y requiere de enormes infraestructuras y recursos tecnológicos que financian los estados y las grandes corporaciones. Estos entes dirigen y orientan la investigación buscando a menudo una rentabilidad económica o militar que contradice la supuesta neutralidad de la ciencia. La ciencia es selectiva. Se investiga aquello que se permite investigar. Los poderes políticos y económicos dirigen la investigación, dan becas, aprueban partidas económicas, subvencionan proyectos, diseñan políticas de I+D. Como resultado de esto tenemos ejemplos sangrantes. Apenas se investigan sobre enfermedades raras porque no reporta beneficio a la farmacéutica. Se dedica poca atención a las energías limpias y se dedica poca atención a proyectos de movilidad sostenible porque los intereses de la poderosa industria petroquímica van en otra dirección. La ciencia es manipulación. ¿Se deben poner límites a la manipulación del ser humano y de la naturaleza en su conjunto con fines experimentales? En diversas ramas de la investigación se alcanzan conocimientos que podrían tener efectos perjudiciales sobre la salud y el medio ambiente o daños colaterales impredecibles. Por ejemplo, la investigación sobre el genoma humano, los alimentos transgénicos o la inteligencia artificial. La ciencia es control. La ciencia ejercida de manera poco crítica y al margen de unos principios éticos compartidos con la sociedad puede convertirse en un instrumento de manipulación y control social.
En el siglo XX, numerosos pensadores han abordado el tema de las implicaciones éticas de la actividad científica. Por ejemplo, el sociólogo Robert Merton desarrolló un código ético de la ciencia basado en cuatro imperativos. 1. Universalismo. Para que algo sea considerado una verdad universal, debe ser consensuado por la comunidad de manera impersonal e independiente de quien realiza la investigación. 2. Propiedad compartida. Los logros no son el resultado de la acción individual. Los descubrimientos no deben tener autoría. No son propiedad de los individuos, sino de la comunidad científica en su conjunto. 3. Desinterés. El investigador no debe buscar el beneficio personal. Su interés debe estar puesto en el bienestar común y en la expansión del conocimiento. 4. Escepticismo organizado. La investigación exenta de creencias e ideas preconcebidas, actitud crítica hacia las investigaciones propias y de los colegas, análisis no comprometido de las aportaciones y avances científicos sujetos solo a criterios lógicos y empíricos. La visión de Merton no está exenta de crítica. Otros pensadores cuestionan la necesidad de una ciencia exenta de valores e ideologías. El investigador, cuando entra en el laboratorio, no se despoja de las creencias e ideologías como quien se quita y se pone una bata. De hecho, bajo determinadas circunstancias, estas pueden jugar un papel relevante en la investigación. Bueno, pues en este punto llegamos al final de la sesión de hoy y me despido de ustedes hasta una próxima sesión. Pues aquí terminamos el desarrollo expositivo de esta unidad didáctica sobre el conocimiento. Una vez más, esperamos que te haya resultado provechosa. Solo nos queda agradecerte la atención y emplazarte a la siguiente sesión en la que iniciaremos una nueva unidad didáctica que tratará sobre filosofía, ciencia y tecnología. Un saludo y suerte en mi nombre y en el del profesor.